Saludos a todos los quintos y sextos de nuestro amado colegio IMBPC. Les saludamos de parte de todos sus maestros y de parte de todo el staff administrativo y docente, pues, y auxiliares del colegio, esperando que estén bien, que estén superando estos momentos complicados y difíciles que estamos experimentando. Queremos animarles a seguir estudiando con mucho ánimo y mucho esfuerzo y queremos felicitar también a los padres de familia por su gran apoyo a los hijos, a sus hijos y al colegio también. Pues bien, vamos a entrar con la cápsula de valores como normalmente estamos haciéndolo. Hoy hablaremos sobre un tema denominado el carácter. Así es, el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado justamente del aprendizaje social que adquirimos en la escuela, en el colegio, con los amigos y en especial del hogar. Justamente estas cosas que nos hacen diferentes están relacionadas con aquellos hábitos que cada uno de nosotros tenemos y la forma en la que reaccionamos ante las diferentes experiencias en la vida. Es importante aclarar que el carácter no es exactamente lo mismo que el temperamento, pero van unidos, están como compañeros en sí. Cuando hablamos de temperamento hablamos de estas formas de ser como el carácter que hemos denominado sanguíneo, colérico, el hepático, el melancólico, perdón. Este último, me refiero al temperamento, reúne esos aspectos, esas combinaciones psicológicas, biológicas, incluso fisiológicas que componen nuestra personalidad y que hemos adquirido en forma también genética y que contribuyen o colaboran significativamente en la conducta social que nosotros tenemos o que mostramos. Sin embargo, una definición más corta del concepto de carácter tiene que ver con la manera de ser estable, de ser tranquilo, de ser controlado. Cuando uno tiene carácter, entonces denota firmeza en las convicciones, en lo que uno cree realmente, y se muestra en la forma coherente de actuar en la sociedad. Por ejemplo, si tu convicción es que el trato a una dama debe ser con respeto, entonces no solo pensarás, sino que actuarás en base a ello. Mostrarás respeto escuchándola, escuchando sus opiniones, atendiendo a sus sugerencias, tomándola en cuenta en decisiones, etcétera, etcétera. Si tú crees, por ejemplo, como debe ser, igual que el anterior, el respeto a tus papás, entonces actuarás en base a ello, a esa convicción, a esa seguridad, a esa certeza. Entonces te será mucho más fácil colaborar en casa. Cualquier cosa que te soliciten, que te pidan, o incluso que te exijan, sin que estés esperando remuneración a cambio, tú actuarás en base a estas convicciones que tu mismo carácter te han ayudado a mantener. Entonces, es importante también saber que desarrollar un carácter firme requiere años, requiere de práctica, de valores que lo acompañan. Por ejemplo, el respeto, que hemos mencionado, la valentía, porque estamos hablando de aquella forma de ser que denota firmeza. Y también, entonces, no solo hablaremos de respeto y valentía, sino también de fortaleza, que es importante hablar de esto también en este contexto del carácter. Así que una persona de carácter no va a vivir cambiando sus opiniones, su manera de ser y su manera de actuar, sino que se guía por justamente los principios o valores que tiene, que son el fundamento para actuar. Entonces, para ser constante y consecuente también en la forma en que debe de ser. ¿Cuáles son los sinónimos de esta palabra carácter? Pues imagínate, según los diccionarios, se habla de personalidad, se habla de genio, se habla de temple, firmeza, inflexibilidad incluso. ¿Y cuáles podrían ser entonces los antónimos, o sea, lo contrario a los sinónimos? Bueno, se habla de una persona que manifiesta mucho desánimo en forma constante y que flaquea mucho en las cosas que tiene por delante. Entonces,
Una de las cosas que yo leí en un libro llamado Valores para vivir, Valor para vivir valores, es escrito por un señor mexicano, creo yo, de apellido Yarse. Afirma que el carácter se refiere a cierta invariabilidad psicológica. Escucha, invariabilidad psicológica, suena así como demasiado grande esa palabra. Pero invariabilidad significa que no es variable. Entonces, y que psicológicamente hablando habla de la psique o del alma o de una parte interna del ser humano. Entonces, a una afirmación de lo que uno considera, de lo que uno es y que no depende de las circunstancias. Entonces, literalmente, el carácter, según Yarse, es este. Se refiere a cierta invariabilidad psicológica, a una afirmación de lo que yo considero que yo soy y que no depende de las circunstancias que me rodean. Es que es difícil. Por ejemplo, hablando de las circunstancias, en estos tiempos de cuarentena estamos viviendo tiempos complicados y hay, por ejemplo, escasez. No hay trabajo, no hay suficiente provisión, los papás se ven en una situación complicada, están desesperados. Entonces tú, por ejemplo, en lugar de cruzarte los brazos y decir, bueno, pues no hay, ¿qué vamos a hacer? Tal vez te dispondrás a trabajar en formas creativas. Al final y al cabo, así es lo que están haciendo las empresas, mostrando creatividad para sobrevivir. Ofrecerás ser mandados tal vez a ancianos en esta cuarentena, siempre con el distanciamiento social respectivo, la mascarilla y todo lo que es necesario hacer y que debemos hacer de nuestra parte para cuidarnos de este mal. Entonces, ofrecerse con los familiares, con los vecinos, hacer algún tipo de trabajo que implique, aunque sea una pequeña remuneración, pero de algo a nada, pues ahí vamos ayudándonos y ayudando a la familia. Es decir, si tienes carácter, tal como lo estamos definiendo, te pararás ante la crisis, cualquiera que ésta sea, y lucharás. Esto es carácter. Una persona así piensa ante todo en lo que quiere hacer de su vida. Va a tener que examinar cómo ha avanzado en ese propósito que se estableció, cómo va hasta este momento y poner por delante el proyecto de vida para ver qué más debe hacer. El hombre o mujer de carácter no se rinde fácilmente. Escucha, no se rinde fácilmente ante los problemas de la vida e insiste una y otra vez hasta encontrar una salida a su problema. Un estudiante de carácter, por ejemplo, es que recibe de pronto una calificación no tan buena o mala. Él sabe que estará perdiendo una batalla, pero no la guerra completamente. Entonces va a tener que esforzarse y luchar para mejorar esa calificación en el siguiente bimestre. Esto es mostrar carácter. No ponerse a llorar, a lamentar, a decir, estos profesores la tienen contra mí, yo ya sé que ese profesor, que... No. Tiene que ver contigo y que tú te esfuerces para ser mejor cada vez y mejores esas calificaciones. Y vas a ver cómo los papás se van a agradar de verte cómo trabajas, cómo estudias en tu casa. Mira, ante esto, los mediocres siempre te van a ridiculizar. No te preocupes de ellos. Los mediocres se ríen, se mofan de quien tiene carácter. Incluso los llegan a excluir de su comunidad. Pero el que tiene carácter no le debe importar esto. El que tiene carácter es como el pez llamado salmón. ¿Has oído de él? Que nada contra la corriente para llegar a su destino y cumplir el propósito por el cual fue creado. Mi querido estudiante, necesitarás carácter cuando seas invitado a practicar antivalores, cuando seas seducido por el mal, cuando amigos te estén arrastrando a hacer cosas indebidas, incorrectas, que violan los principios bajo los cuales tus padres te criaron, o los principios que adquiriste a través de buenos consejos, buenos libros, buenos maestros. Te verás en esas tentaciones de querer hacer cosas que los demás hacen. Pero no te olvides de esto. La gente fracasada es la que te invita a esto, por una sola razón. Ellos no quieren hundirse solos. ¿Escuchas? No quieren irse al precipicio solos, quieren irse acompañados. Porque les da envidia que el que tiene carácter se levanta, es firme
tiene convicciones, tiene creencias fuertes y no va a ceder fácilmente ante las solicitudes que le hagan. Este tipo de personas mediocres siempre buscan a quien arrastrar para irse juntos al hoyo. Cuidado con ese tipo de personas. Un gran ejemplo de carácter lo puedes encontrar en un hombre llamado José, que es relatado justamente en la Biblia. De él se dice que es hijo de Jacob, justamente que se declara allí que era amado de Jacob, de su papá, pero muy envidiado y hasta odiado por sus propios hermanos. Justamente ellos, guiados por los celos, por la envidia, conspiraron para matarlo. Pero vamos a decir que en la gracia de Dios decidieron más bien venderlo. Se los vendieron a su propio hermano, no se puede creer esto. Vendieron a su propio hermano a unos mercaderes que pasaban por el camino e iban rumbo a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Resulta que este hombre de carácter llamado José prosperó al punto que llegó a ser el administrador o mayordomo de la casa de uno de los principales oficiales del faraón, llamado Potifar. Resulta que la esposa de Potifar vio en él un esclavo, porque así lo trató como un esclavo, y era un esclavo, realmente Potifar lo había comprado. Entonces esta mujer insistió constantemente en que José se acostara con esta muchacha. Ante la negativa de José, lo que hizo fue esta mujer inventarse una historia resentida y molesta y quizá hasta despreciada. Montó en cólera contra José y mintió ante su marido al señalar a José de seducirla. Y a pesar de que José era inocente, José fue condenado y enviado a la cárcel, donde estuvo 13 años consecutivos, a causa de una calumnia. Pues bien, este joven de carácter, estando aún en la cárcel, interpretó los sueños de gente importante que estaba cerca del faraón, el gobernador o rey de Egipto. Así que de esa manera interpretó también los sueños de faraón, porque lo recomendaron para esto. No solo interpretó sueños, quiero aclarar que José declaró cuál había sido el sueño que tuvo el faraón, lo que ningún sabio ni nadie había podido descifrárselo. Era fácil para ellos tener el sueño e interpretarlo en base a lo que les contara Faraón, pero no que hubiera una persona en todo su reino que supiera, sin saber de parte de él, qué es lo que había soñado. Pues José no solo supo, sino que también interpretó estos sueños. Fue tal el agrado que tuvo este señor, este gobernador, que nombró a José como el segundo más importante en todo el imperio egipcio. Así que José, así fue la manera en que Dios ayudó a José y prosperó en medio de las circunstancias adversas. Un gran ejemplo de carácter. No vimos durante todos los años que estuvo José en esas circunstancias quejarse, estar malhumorado, tener cólera en contra de las situaciones que estaban presentándose. Así que de esta manera José salió adelante. Pues no importa que hayas sufrido hasta ahora. Si has mostrado carácter como José, tendrás tiempos mejores. Mucho ánimo con esto. Sé paciente. Ten las mejores actitudes en lo que vivas ahora y confía en Dios siempre. Mucho ánimo. Bien, de esta manera hemos cerrado la cápsula de valores de este día. Ahora nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Y esta tiene que ver siempre con los postulados de los valores absolutos. Ya hemos visto que un postulado es un principio o una idea sobre la cual se van a establecer más argumentos que conforman la teoría de una ciencia o de una filosofía en particular. Acerca de los valores absolutos hemos mencionado que hay varios, no te olvides. El postulado teológico, que tiene que ver con el estudio de Dios. El cristológico, que tiene que ver con un tratado o estudio acerca de la persona de Cristo. La otra vez hablamos de la contribución de Cristo para la ética.
Luego hablamos del concepto antropológico, que tenía que ver con el estudio acerca del hombre, su origen, su moral y su final, por así decirlo, desde la perspectiva de los valores absolutos. Vimos también el postulado bibliológico, que está basado justamente en la Biblia, donde están las normas, los principios generales para poder proceder de la manera en que a Dios le agrada, pero también en la manera en que a la gente le podamos agradar. Y hoy veremos el último, bueno, no el último en el proceso, todavía hay otro, pero este es el quinto. Vamos a decir que este es el penúltimo y se llama el postulado escatológico. Escúchalo bien, escatológico. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con qué dice la Biblia acerca del fin? Escatos significa fin y logos pues es tratado. Entonces es el tratado acerca de el fin de las cosas. Búscalo en tu página 57 de tu libro Absoluto versus Relativo, ¿sí? Página 57. Y analicemos un poco este postulado que no deja de ser importante e interesante también. La cosmovisión cristiana habla del fin de las cosas, el fin de la humanidad, el fin del mundo entero. ¿Por qué estudiamos escatología o por qué es un postulado importante dentro de la ética? Bueno, porque vivir de manera ética o moral no tendría sentido si toda nuestra esperanza se quedara en esta vida y en este mundo en el que nos encontramos. No tendría sentido. De hecho, eso nos motivaría a dar todo por esta vida y nada más por esta vida. Es decir, caeríamos en un materialismo total, absoluto, yo diría que hasta idolátrico. Nos aferraríamos a la vida de tal manera que no pudiéramos nosotros concebir la idea de desprendernos de la misma. Como que si la vida aquí fuese lo único que existiera. La Biblia habla de la vida después de la vida. Y la Biblia revela también el fin de las cosas. Voy a darte un breve resumen de lo que espera a la humanidad según lo que la Biblia dice. El orden de los sucesos que vendrán comienza con una serie de catástrofes, pestilencias, terremotos y guerras. Jesús advirtió esto justamente para introducirnos a el siguiente evento futuro que los que somos cristianos creemos que sucederá. Y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Sí, como lo oyes, está establecido en la Biblia que en un futuro próximo Jesús aparecerá en los cielos, llevará consigo a los suyos y también va a resucitar en esa ocasión a los que, habiendo creído en Él en vida, en ese instante estén muertos o fallecidos. Entonces, una vez que Jesús arrebata a su congregación, a su iglesia, a su asamblea, entonces posteriormente se va a desatar un tiempo denominado por la Biblia como la tribulación. En profecías escritas por Daniel y otros libros escritos en la Biblia y partes que se le conoce como proféticos en las Sagradas Escrituras, significa que va a haber un tiempo de angustia sobre todo morador de la tierra. Durará este periodo 7 años, según lo que está escrito. Pasados esos 7 años, vendrá de nuevo Jesucristo por segunda ocasión en esta etapa profética y peleará contra las naciones que le harán guerra y establecerá un reino denominado un reino milenial. Al final, el mundo y lo que en él hubiere en ese momento será destruido por completo. Dios vendrá y se sentará en su trono y juzgará a vivos y a muertos. El final de los finales es que Él hará nuevos cielos y nueva tierra para vivir con Él por toda la eternidad. Todo esto se encuentra en las páginas de la Biblia. Pues todo esto que va a acontecer
en especial la esperanza de que Jesús venga y lleve a los que han creído en Él. Motiva a los que somos creyentes a vivir de una manera correcta, no perfecta. No hablamos de perfección, no existe tal cosa. Hablamos de personas que como tú caen en errores, los rectifican y se levantan. Esa es la diferencia entre el que es y no es un creyente verdadero o auténtico. Así que con esa esperanza nosotros vivimos constantemente. Justamente cuando medimos o pesamos esa esperanza contra las dificultades que vivimos, pesa más la esperanza. Y por eso es que, y de esa manera es que creemos que podemos vivir teniendo confianza en Dios aún en medio de las dificultades. Creer en Dios, tener fe en Él, no necesariamente nos salva de la muerte. Al fin y al cabo todos moriremos en algún momento de la vida. Nos ayuda a vivir y a tener carácter, y a tener firmeza, y a tener esperanza en medio de la dificultad. El último postulado se llama postulado ético, y este sí se relaciona básicamente con todo esto, y está en la página 58. Si bien es cierto, la inmensa mayoría, si no es que todos los conceptos éticos generalmente aceptados por la mayoría de los países en el mundo están justamente basados en principios de la Biblia, sin que estas naciones sean denominadas creyentes o cristianas. A continuación vamos a describir los principales aspectos que tiene el postulado ético. Y el primero se llama el respeto a la vida, sí, como lo oyes. Precisamente por el hecho de considerarnos seres creados por Dios a imagen y semejanza, tal como lo vimos la vez anterior, todo ser humano tiene derecho a vivir y a que se le respeten sus derechos. La ética cristiana se opone, por ejemplo, al aborto, sea este clandestino o bien aprobado por las leyes gubernamentales, porque esto indica que no se está respetando la vida de ese bebé. También nos oponemos a todas las formas en que la gente pueda matarse, suicidándose o cometiendo homicidios, y a todo acto de violencia que atente contra la integridad de las personas en una sociedad determinada. El respeto a la vida es algo, chico, que tú debes vivir constantemente. ¿Sí? El único que tiene derecho a quitarla se llama el que la hizo, el que la creó. El segundo aspecto importante es el respeto a la propiedad privada. Precisamente porque, y quiero que vayas subrayando esto en tu libro, precisamente porque se respeta la vida, también se respeta a las personas y lo que poseen. Respeto a la propiedad privada. La ética con valores absolutos no apoya de ninguna manera el hecho de apropiarse de algo ajeno con o sin fuerza. Nos oponemos rotundamente a esto. Así que le damos valor a este criterio del respeto a la propiedad privada. Y tú lo tienes que manifestar en todos los ámbitos de tu vida, respetando el dinero de tus padres, respetando las cosas que pertenecen a tus hermanos, respetando las cosas que pertenecen a un amigo o que has prestado, y esta costumbre de no devolverla atenta contra este aspecto llamado respeto a la propiedad privada. Y por último quiero hablar en el punto 3, el respeto para las autoridades y a las leyes civiles. Las autoridades, en su responsabilidad de velar en general por el bien de las personas, deben ser respetadas. Merecen respeto y obedecidas en el marco de las leyes de una nación. También se desaprueba el abuso de la autoridad, por supuesto, y la prepotencia de ellos. La actitud correcta ante las leyes de una nación son el respeto y la sujeción a las autoridades. Por ejemplo, tú tienes autoridades en tu casa, tú tienes autoridades en el colegio, tú tienes autoridades en la calle, cuando encuentras policías, guardias de seguridad. ¿Cuántas cosas no han sucedido a causa del irrespeto que muchos de los jóvenes tienen a los guardias de seguridad, que los provocan y terminan
las situaciones en tragedias y cosas que lamentar. Es el momento en el que debemos pararnos ante estas cosas. Dentro de los valores absolutos, fíjate bien, y dentro del postulado de la ética, le damos honor al respeto a la vida, le damos honor al respeto a la propiedad privada y también a las autoridades y leyes civiles. Y justamente hoy es el momento de demostrar esto. Sé que estamos aburridos, sé que estamos desesperados en la casa por salir y disfrutar de la vida como antes lo hacíamos, pero hay peligro y peligro de muerte ante el coronavirus o COVID-19, como se llama. Estoy viendo ejemplos de jóvenes en Estados Unidos y mucha gente adulta también, que salía a las playas, a los bares y todo en cuanto hubo una apertura o reapertura en los estados y en otros países también. Pero ¿qué hemos visto? Un repunte de problemas de gente contagiada por el coronavirus. Estamos en esta situación y el repunte que estamos viviendo porque estas personas decidieron relajarse y hacer caso omiso a sus autoridades y no respetar las leyes del país. Y no es posible. Y si depende de ti, quédate en casa. Aguántate. Toma todas las precauciones porque la vida es más importante que otras cosas. Haz tu distanciamiento social, por favor. 1 y si es posible 2 metros a distancia de otras personas. Usa tu mascarilla. Y yo espero que en adelante te encuentres bien. Dios te bendiga.